destacaste a nivel federal, creo que es algo muy importante. Y luego se aterriza la política en Colima, la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General anteriormente, pues era, como su nombre lo indica, ¿no? La Secretaría General, es decir, incluía a todos los secretarios. Después le quitaron más secretario general de despacho, y ahí converge la política, es decir, el análisis de los partidos políticos, la seguridad en el Estado. Lo vemos ahorita a nivel nacional, como el secretario de Gobernación está muy ligado a toda la problemática nacional, porque su esfera de competencia así lo está él acreditando. En Colima, Rogelio, hay partidos políticos que en otras ocasiones se ligaban mucho también al diálogo mediante la Secretaría de Gobierno con el Congreso del Estado. En la actualidad sigue siendo el secretario de Gobierno el jefe de los diputados del partido en el poder, en este caso del Partido Revolucionario Institucional, o está desligado la actividad legislativa con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno. Bueno, yo creo que no puede pretenderse que uno sea jefe de los diputados. Tenemos una relación de mucho respeto, tenemos una convergencia en algunos temas políticos que sin duda pueden ser analizados en forma compartida, y también hay que dejar claro, como bien señalaste, que a partir del gobierno de Elías Zamora se hizo el cambio a la ley orgánica del Poder Ejecutivo en nuestro estado, y la Secretaría General de Gobierno dejó de ser esa Secretaría General de la cual había direcciones de educación, de obras públicas, etc. Y ahora hay secretarías. Entonces ya la de gobierno tiene su competencia, la de educación, la de desarrollo urbano, etc. tiene la propia. Incluso en materia de seguridad, a partir del cambio de estrategia que planteó el gobierno panista en el gobierno federal, se creó la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Aquí en el estado también se hizo. Cuando yo llego ya se había creado, en este gobierno se creó la Secretaría de Seguridad Pública, entonces sacando de la competencia de la Secretaría de Gobierno el tema de la seguridad. Y aunque el gobierno federal actual con el presidente Peña Nieto ya mandó la reforma y ya se aprobó en el Congreso, ya de nuevo las áreas de seguridad dependen de la Secretaría de Gobernación, como bien señalaste, y ha asumido el control del tema y la responsabilidad. En el caso del estado de Colima eso no se ha dado todavía. Seguimos con la estructura que se planteó, y aterrizando en el tema de la interacción con el Congreso, yo creo que es muy claro, porque así suele funcionar. Los legisladores que pertenecen al mismo partido que el Ejecutivo tienen una gran comunicación y una interacción para poder llevar adelante sus propuestas, para poder llevar adelante sus proyectos en la parte legislativa. Y eso implica una comunicación con los secretarios de ese gobierno. Me toca a mí hacer esa interacción con los diputados, particularmente decía en aquellos temas políticos, pero sí queda muy claro que para efectos de régimen, donde el partido y el gobierno de ese partido convergen, hay solamente un líder, porque dice la Constitución, el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, que es el gobernador del estado. Los secretarios somos colaboradores de ese titular del Poder Ejecutivo, y en nuestra interacción con los diputados que pertenecemos al mismo partido también lo hacemos así, coincidiendo, colaborando en la ejecución de ese proyecto planteado por ese liderazgo, porque además la posición no fue de nombramiento, fue ganada en las urnas, y hay que respetar esa voluntad de la gente. La gente dijo que Mario Anguiano sea el gobernador, eso decidió en 2009 con su voto, y ahora lo que compete es del 2009 al 2015 llevar adelante sus propuestas con las que él responde a esa confianza de la gente. Fíjate que tomando este tema que acabas de mencionar, la voluntad de la gente. La democracia es escuchar a la población. Se ha tergiversado mucho. Bueno, democracia es emitir el voto y ya te olvidas de lo demás. Se acaba de aprobar la reforma política federal y estatal. Aquí vimos con entusiasmo que hubo una consulta a diferentes organizaciones civiles, a estudiosos. Se hicieron propuestas, el Congreso las retomó
pero las desechó. O sea, si nos damos cuenta cómo fue aprobada la reforma política, cómo la participación de todas las propuestas que hicieron de la sociedad, pues no quedaron incluidas. Se agarró, se tomó, se bajó lo federal, se colocó en la Constitución del Estado y amén de la consulta popular. Eso no viene a debilitar un poco el sentido de la confianza hacia los diputados, es decir, como vulgarmente decimos, nos volvieron a dar a tole con el dedo y no hay nada. Los diputados van a seguir siendo 25 diputados, los de representación proporcional no hay absolutamente ningún cambio, ni los de mayoría relativa, tampoco se logró lo de la Constitución de bajar la límite de edad que establece el artículo 51, si mal no recuerdo, de la Constitución en términos de bajar de 30 a 18, 20, 25, pero pues nada de todo eso. Rogelio, ¿qué lectura le das a este asunto? Bueno, primero decir que estamos en una primera etapa de las reformas, porque lo que se hizo fue la adecuación de la Constitución local, la Constitución de nuestro Estado, a las que son obligadas por la reforma a la Constitución federal. Pero nos resta todavía por conocer cómo estarán, y estamos pendientes de que ya en esta semana pueda quedar el dictamen, de cómo quedará la legislación ordinaria federal, cómo se va a llevar a la ley esas previsiones de la Constitución. Y mi impresión es que eso va a implicar nuevas reformas también en el Estado. Es decir, un nuevo momento de revisión y de reflexión sobre esos temas. Y recordar también, Miguel Ángel, que la reforma a la Constitución de nuestro Estado sí es una responsabilidad de los diputados, eso no se puede eludir, pero primero, es una responsabilidad con mayoría calificada. Se ocupan 2/3 del Congreso y eso no lo puede sacar ningún partido solo, ni siquiera el PRI con sus aliados. Tienen que estar el resto de los partidos, otros partidos, hasta completar 2/3 partes. Y segundo, no basta con esa mayoría calificada del Congreso, tiene que aprobarse también por los ayuntamientos. Entonces, si hay una definición de alguna propuesta de la sociedad que realmente sea abrazada por los colimenses en general, tiene que expresarse. Si no logran captarla y expresarla los diputados y los ayuntamientos identifican que esa reforma no está correcta o que no es suficiente o que no es adecuada porque no recoge una voluntad popular, la pueden rechazar y hacer que se vuelva a revisar el tema. Esto no ocurrió. Me parece que ese es un asunto que habría que valorar. Sí, sin duda se recogieron muchas propuestas de la ciudadanía y lo que se prevé es que el Congreso revise, tamice y construya acuerdos para ver cuáles pasan y luego que sean en su caso aprobadas por los ayuntamientos. Yo creo que sí hay mucho todavía por construir, por mejorar, por tomar en cuenta. Este tema de la edad, por ejemplo, a mí me parece que esos requisitos vale la pena que se los dejemos a la sociedad con su voto. Si la Constitución, si nuestros constituyentes anteriores previeron que fueran 35 años, ahora que sean 30, y si aquí le abrimos a 25, a 21, a 18, como dices, lo que sea, finalmente va a ser la gente, va a ser la sociedad, el colimense que con su voto va a decir, aquí me están presentando una propuesta de un chavo de 22 años, que dicen que salió muy bueno, que puede ser gobernador, o aquí hay una persona de 50 años que tiene una experiencia. Bueno, es lo que está en la oferta que el partido correspondiente haya decidido. Va a ser la gente la que decida. Me parece que si bien en su oportunidad tenían sentido estos criterios, yo creo que ahora tenemos que confiar mucho más en el ciudadano, apostarle a la inteligencia del elector y no tenerle miedo a lo que la gente pueda decidir. Porque hay límites hacia abajo, pero no hay límites hacia arriba. Es decir, una persona de 70, 80 años puede también tener la oportunidad de acceder a una candidatura, pero como tú lo expresas, es la sociedad. La sociedad es la que está inmersa en la elección, porque nada más
su voto es el que cuenta. Y en este ámbito electoral, Rogelio, con esta gran trayectoria, con esta buena disposición por hacer del estado de Colima un estado que continúe su progreso con sus aspectos cíclicos que hemos tenido, el Plan Colima con Griselda Álvarez, que le da verdaderamente un gran impulso, lo llena de infraestructura, de equipamiento a nuestro estado, vienen después varios gobernadores, y ahora estamos ya en el preámbulo, en la antesala del 2015, donde viene la renovación. Ahora sí, cambio completo, porque gobernador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales tendrán que dejar la silla para los que vengan, porque la reelección no va a ser ya en este periodo. ¿Cómo te sientes, Rogelio, para el 2015? Hay pues un elemento fundamental que es tu experiencia política, tu juventud, el conocimiento federal de las instancias federales hacia el Estado, la confianza que se genera al tener un cargo tan relevante como secretario de gobierno. ¿Cómo te sientes? ¿En buena disposición para entrarle al 2015? Sí, por supuesto. Como tú sabes y los colimenses han conocido, en el proceso para la elección de 2003, que fue en 2002, participé en aquella ocasión en que Gustavo Vázquez resultó candidato. En 2009 igualmente me registré como precandidato, pero creo que finalmente han ocurrido estas definiciones en 2003 y en 2009, pero del 2015 al 2021 voy a ser mejor gobernador de lo que hubiera sido del 2003 al 2009, o incluso del 2009 al 2015, porque por fortuna los colimenses y la política me han dado oportunidades de conocer, de aprender más, de conocer cómo funciona la política real, las gestiones con el gobierno federal, cómo conseguir que tal o cual recurso, autorización, obra se pueda autorizar de manera más ágil, que las cosas sean oportunas y particularmente también, Miguel, identificar cómo es que, desde mi perspectiva, a Colima le hace falta que detonemos mucho más su potencial, no solo desde la perspectiva que aquí localmente tengamos, no solo pensando en qué le vendemos a la central de abastos de Guadalajara o qué exportamos a Texas o a California, en el caso de productos agropecuarios, o una visión pues más local. Creo que en el caso de Colima requerimos saber qué pasa en el mundo, saber qué está ocurriendo, cuáles son las transformaciones que está viviendo el mundo y cuál es el rumbo que está tomando nuestro país. Si no tenemos eso claro, podemos equivocarnos a la hora de decidir qué hacemos aquí en Colima, qué impulsamos desde el gobierno y hacia dónde le damos como sociedad. Finalmente, me parece que el gobernador Mario Anguiano ha hecho un gran trabajo en la parte que él definió como su objetivo. Él definió claramente que el de Colima aspiraba a que fuera el mejor gobierno del país y ha trabajado, ha hecho un gran esfuerzo en mejorar los servicios, en la forma en que se prestan, y creo que eso ha sido ya reconocido. Creo que el reto que tendremos enfrente en los años siguientes es que Colima sea el mejor estado del país, que la sociedad sea la que viva mejor en el país, que aquí se generen los empleos que hacen falta, que aquí se esté dando el dinamismo económico y estemos en consonancia con la avanzada de México, con la vanguardia, y que estemos también pendientes de las corrientes mundiales para no quedarnos rezagados. Y en ese sentido me parece que es lo que creo que podremos aportar en los siguientes años. Dice, recordando a Luis Donaldo Colosio, que acuñó frases muy interesantes, dice: mientras la economía nacional se esté debatiendo con los indicadores macroeconómicos, pero no se vea el reflejo en el bolsillo del trabajador, no hay avance. Ahorita vemos crecimiento, si hay recesión, si los indicadores verdaderamente, de acuerdo al INEGI, el 3.6 que creció el sector industrial o demás, pero en Colima, Rogelio, en partes de la República, estamos viendo una desaceleración muy palpable de la economía. No hay empleo, los negocios abren y cierran, la actividad comercial está pues muy abajo y hay una desesperación social. Eso que tú mencionas de que hay que dar empleo, hay que ubicar verdaderamente a la sociedad con un reflejo verdadero de qué, de satisfacción. Los votos llegan
y aquí hemos hecho en di.com varios levantamientos del opinómetro, y la gente dice, lo que queremos nosotros es que haya empleo. Lo que queremos es que busquen la manera de cómo ayudar a la economía familiar. Y les preguntamos en el opinómetro, ¿por quién votas? ¿Por el partido o por el candidato? Arriba del 60% nos dijeron que por el candidato. O sea, los partidos pueden ser que tengan presencia, porque además ya ahora con las nuevas modificaciones puede haber candidatos ciudadanos, pero hay que ganarse a la sociedad. Tu propuesta, que lo esbozas ahorita, pero la propuesta contundente hacia el gobierno, porque actualmente efectivamente tenemos varios galardones, somos un estado donde los trámites ya están en línea, pero en línea también están los trabajadores queriendo buscar empleo, en línea también está la necesidad económica. Desde tu perspectiva, dentro de esta globalización que mencionas, ¿cuál es el elemento o los elementos fundamentales para detonar a Colima? Bueno, lo que señalé que es aprovechar, detonar nuestro potencial que ha sido, desde mi perspectiva, todavía desaprovechado. Ha habido decisiones hace algunas décadas donde dijimos no queremos industrialización. Y entonces la planta de Nissan, o al menos eso dice la leyenda local, la planta de Nissan se fue a instalar a Aguascalientes, no en Colima. Y allá generó miles de empleos. Y allá está creciendo al doble, y allá está generando una economía con una clase media muy fuerte, con trabajo seguro, con trabajo para quienes se preparan y egresan como ingenieros, como contadores, como distintas carreras. Me parece que eso es algo que nos hace falta, lo digo en términos de encontrar las oportunidades, de ofrecer las oportunidades, ya no solo de educación, sino de empleo para esos egresados. Entonces yo creo que habrá que identificar en nuestro estado algunas áreas, algunas zonas y también algunos rubros de actividad industrial para poder desarrollarlo, porque necesitamos empleos permanentes con buenos ingresos y que haya de esos varios miles. Me parece que ese es un aspecto que requerimos. Estoy pensando, sujeto a que lo revisemos juntos como sociedad, pero estoy pensando en el Valle de Tecomán para poder instalar industrias. ¿Por qué? Porque tenemos el puerto a 40-50 kilómetros para poder exportar lo que ahí se fabrica o se manufacture, porque tenemos autopista, porque tenemos ferrocarril, porque tenemos gas natural, porque tenemos electricidad, porque tenemos muchas ventajas y también una cercanía con el corazón económico del país y el corazón más importante en términos también de mercado interno, que es a partir de Guadalajara todo el Bajío, el centro del país, incluso el DF. Entonces tenemos condiciones, no las hemos aprovechado. Tenemos también, me parece, mucho por hacer en agricultura que genere un valor más importante. Hemos estado intentando en algunos puntos, en el tema de hortalizas durante años nos fue bien, no hemos logrado seguir avanzando. Tenemos el tema de las berries, está funcionando. Me parece que tenemos mucho por hacer en agricultura con invernaderos. Me parece que tenemos mucho por hacer en investigación de biotecnología y aplicación también. La Universidad de Colima nos está generando egresados. Necesitamos darles empleo, pero necesitamos aprovechar también a sus investigadores. Estamos teniendo investigadores de la Universidad de Colima que logran premios y reconocimientos, pero requerimos que eso que ellos concluyen en sus investigaciones lo traduzcamos en tecnología aplicada y lo traduzcamos en inversión y en empleos. Te doy un ejemplo. Hay, entiendo, algún premio que se ganó hace algunos años por una propuesta para la generación, la construcción de paneles solares más baratos que los que se vienen teniendo en el mercado. Bueno, eso tenemos que convertir en una planta que produzca esos paneles solares, que no solo baste con hacer la investigación, llegar a conclusiones y publicarla. Necesitamos convertirla en inversión y en empleos. Y, por supuesto, teniendo como una obligación mantener un alto estándar en atención a la salud, en educación, que tenemos un reto importante, en todos los aspectos que al gobierno competen, pero yo diría, tienen que identificarse dos prioridades. La primera es garantizar la seguridad de los colimenses y que eso sea una prioridad, que se refleje en acciones concretas,
contundentes, que se refleje en presupuesto, que se refleje en acciones que la propia población puede identificar, seguridad, y el otro tema precisamente el empleo, con este tipo de acciones. Un ejemplo de ello es que, si bien mencionas que no hay suficientes empleos, yo diría que es un tema que nos ocurre en el Valle de Colima y en el Valle de Tecomán. En Manzanillo hay mucha más actividad económica, hay mucho más movimiento, y nuestro reto más bien es local. Necesitamos hacer lo que nos corresponde para que no se vaya a ahogar ese crecimiento del puerto. Nos hace falta algunas inversiones en infraestructura, nos hace falta coordinar algunas de las actividades que se desarrollan fuera del puerto para que no detengamos el crecimiento del puerto y la generación de empleos que significa. Me parece que tenemos mucho por hacer y por lograr para generar los empleos que mencionas que hacen falta.